Bueno, buenos días. Mi nombre es Santiago Rivera. Soy aprendiz de la ficha 159697-1. Estoy realizando mi proyecto de seguridad vial, controlador de tránsito y transporte. Esta ficha se realizó en la institución de la ETSI de Colombia, pero auspiciado por el SENA de, el SENA de Cazuca. Mi nombre es Santiago Rivera. Eh, Realmente quiero plasmar mi gran conocimiento que adquirí en este técnico, dándole agradecimiento a los profesores del técnico, a la profesora Nidia, a la profesora Consuelo, al profesor Manuel, ¿sí? Al profesor Andrés, que nos dieron grandes conocimientos sobre todo lo que es los parámetros de la seguridad vial y todo lo que debemos ser los multiplicadores sobre seguridad vial. Fueron 10 guías, ¿cierto? Con sus correspondientes evidencias. Cada guía fue muy importante para nosotros porque nos afianzó mucho los conocimientos. En el caso mío, que llevo más o menos 6 a 7 años de capacitador, ¿cierto? No puedo decir que soy instructor porque realmente uno es capacitador, ¿cierto? Pues me afianzó más mis conocimientos sobre seguridad vial, ¿sí? Eh, Teniendo en cuenta que la seguridad vial, ¿cierto? Está plasmada en el decreto 1503 del 2011, pero también está plasmado en la ley 1702, ¿cierto? Del 2013, donde dice que, por ejemplo, en la 1503 habla sobre la educación vial, los comportamientos, ¿cierto? Y los cambios de hábitos que debe tener todas las personas y especialmente los conductores, pero ese enfoque lo está dando más que todo hacia el Plan Estratégico de Seguridad Vial, donde está el decreto 2851, la 1565, el 1906 y el 1231, donde el plan estratégico va enfocado en minimizar los accidentes de tránsito. ¿A quiénes? A los actores viales o actores vulnerables, que son los peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos. Pero en sí, nosotros a ser multiplicadores, pues tenemos que enfocarnos más que todo hacia las empresas, a todo el personal administrativo y operativo de la empresa. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, pues nosotros, el técnico, nos enseñó pues varios parámetros para ser multiplicadores, ¿cierto? Donde la profesora Consuelo nos enseñó pues las clases de enseñanza, que es cognitivo, pedagógico, tradicional, ¿cierto? Donde nosotros tenemos que enfocarnos hacia las personas y tratar de dar una evaluación sobre el grupo, y teniendo en cuenta la evaluación sobre el grupo, así mismo debemos enfocar nuestra enseñanza o nuestra pedagogía. Quiero resaltar realmente que, por ejemplo, la definición de seguridad vial como tal está enfocada en la ley 1702, ¿cierto? Donde nos está hablando más que todo sobre los riesgos y peligros que corremos todos los actores viales en la vía, ¿sí? Entonces nosotros, a diferencia del 1503 que enfoca la educación vial, pues el 1702 pues nos plasma más los riesgos y los peligros que se encuentran en la vía, ¿cierto? También dentro del técnico aprendimos sobre la ley 769, ¿cierto? Sobre todos los actores viales como el motociclista y ciclista, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el ciclista en el 1811 del 2016, ¿cierto? Plasma una serie de parámetros donde nosotros tenemos que tener en cuenta que el ciclista es una persona importante, pero ellos tienen unos deberes grandísimos, como cuáles: ocupar un carril si la vía está realmente, tiene, por ejemplo, que diga vía prioridad del ciclista, o prioridad del ciclista, o vía compartida con el ciclista. Pienso que eso es importante, ¿cierto? Donde el ciclista puede ocupar un carril, donde debe tener una velocidad máxima de 25 kilómetros, donde debe utilizar todos sus EPPs como casco, rodilleras, coderas, guantes, gafas, ¿cierto? Donde debe tener una luz blanca en la parte delantera y una luz roja en la parte trasera, y que tiene que tener 1.50 de espacio entre un vehículo o otro ciclista. Entonces,
pienso que el técnico nos ha enseñado todo eso y debemos plasmarlo hacia las personas, donde también, digamos, hablamos y tuvimos exposiciones sobre peatones, ¿cierto? Donde la ley 769 del 2002 plasma, ¿cierto? En el artículo 55, 56, 57, 58, 59, 62 y 63 los deberes y derechos y obligaciones que tiene el peatón al transitar sobre una vía realmente que tenemos que tener en cuenta que nosotros como peatones somos muy vulnerables, ¿cierto? Según las estadísticas y miramos estadísticas forenses de medicina legal, donde el motociclista que está en el artículo 94 del artículo 96, ¿cierto? Y tiene una reglamentación NTC, una norma técnica colombiana, que es la 4533 y el decreto 1737, donde tenemos que tener un casco las 24 horas, ¿cierto? Tenemos de tener un chaleco de las 18 a las 06, ¿sí? Pero no nos plasma nada más sobre PPs, que es una parte una falencia que tiene el Estado, donde tendría que tener todos sus EPPs como chaquetilla, rodilleras, coderas, ¿cierto? Zapato adecuado, una chaquetilla adecuada, un pantalón adecuado, ¿cierto? Para que ese motociclista, ese conductor de motocicleta, perdón, al tener un accidente de tránsito, ¿cierto? ¿Sí? Pues tenga alguna protección, pero solamente el Estado está aplicando solamente que tener un casco las 24 horas con una reglamentación especial, que es un casco que sea integral, ¿cierto? Ya el abatible a partir del 1 de diciembre no va a tener esa misma percepción. Entonces es muy bueno porque tenemos que multiplicar esas enseñanzas, capacitar a las personas, porque realmente las personas no están dando, o sea, no tienen el conocimiento de todas esas situaciones. Los peatones sí son las personas más importantes, pero el peatón está en el segundo lugar teniendo en cuenta una estadística del 25% en accidentalidad. Entonces es complicado tener en cuenta que el peatón es muy vulnerable, pero también el peatón es muy imprudente en la vía. La bicicleta tiene, digamos, ya llegó al cuarto lugar, ¿cierto? Estando en el tercer lugar el acompañante de moto, ¿cierto? Nunca se debe decir que es el pato o el parrillero, no. Realmente habla el Código Nacional de Tránsito en el título 1, capítulo 1, artículo 2 sobre definiciones, donde habla sobre un acompañante o si es servicio público, pasajero, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros como multiplicadores debemos hablar palabras técnicas, teniendo en cuenta que somos personas idóneas, ¿cierto? Teniendo en cuenta que nosotros ya sabemos del tema y que nosotros nos van a contratar las empresas para dar esa idoneidad. También aprendimos sobre el técnico sobre señalización. La profesora Nidia nos enseñó, ¿cierto?, sobre el manual de señalización del año 2015, ¿cierto?, que es la ley 1885, ¿sí?, del 2015, ¿cierto?, donde hablamos sobre los grupos de vías, que es las horizontales y las verticales, donde tenemos las cuatro, ¿cierto?, que está en el artículo 110 de la ley 769 y no está modificado, donde están las reglamentarias preventivas, informativas, transitorias y temporales, teniendo en cuenta que el artículo 111 habla sobre que el agente de tránsito es el número 1, ¿sí? El número 2 es la señal transitoria temporal, porque son peligros en la vía, ¿sí? Habla sobre el tercer puesto, sobre el semáforo, y pues realmente yo en las capacitaciones les encimo el pare, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el pare es fundamental en una vía, ¿cierto?, tanto local como ordinaria, ¿sí? El tercer lugar es la señal vertical y por último la señal horizontal, ¿cierto?, donde en las marcaciones viales nos habla sobre señales longitudinales y también señales transversales, ¿cierto? Donde las transversales, ¿cierto?, son todas aquellas que, como su nombre indica, transversal, o sea, son, ¿cierto?, diferentes a las demás, como cuáles, las bermas, ¿cierto?, y los pasos a niveles peatonales, ¿sí? Entonces las horizontales pues son todas aquellas que nos están demarcando la vía, siendo longitudinal, horizontal, ¿cierto?, dependiendo el color. Amarillo pues nos está demarcando, ¿cierto?, que la vía la está dividiendo en dos partes, y la horizontal que me está indicando cómo debo yo reaccionar dentro de los carriles.
¿listo? Entonces, teniendo en cuenta, también aprendimos sobre cómo realizar un informe de accidentes, ¿cierto? Un IPAD, ¿cierto? Informe policial de accidentes de tránsito. Realmente el IPAD es importante saber y conocer nosotros como técnicos en seguridad vial, donde nosotros le hablamos de un croquis, ¿no? Eso es un bosquejo, ¿cierto? Donde es prácticamente es una topografía que toma, ¿cierto? De la policía de tránsito, ¿cierto? Donde le toma unas medidas, ¿cierto? Planos cartesianos en forma espiral, ¿cierto? Y donde plasma en un informe policial teniendo en cuenta que hay que en un álbum fotográfico plasmar mínimo 36 fotos, ¿cierto? 36 fotos que se da o a la víctima, ¿cierto? ¿Sí? Las 36 fotos deben darse a la víctima o a los involucrados como son los vehículos, ¿cierto? Los vehículos. Entonces, realmente casi siempre las personas lo que miran son los bosquejos topográficos, o lo que le llaman croquis, ¿cierto? Pero realmente ese informe policial, ¿cierto? Ese IPAD, ¿cierto? Donde tiene que estar llenado absolutamente todas sus casillas, ¿cierto? Tiene que estar llenado todas sus casillas. Si hay una casilla no llena, pues realmente ese IPAD estaría mal realizado, ¿cierto? Entonces una persona que no esté de acuerdo, pues puede colocar artículo 146 que no está de acuerdo con ese informe policial y pues realmente de pronto se le puede formar un problema al policía de tránsito, ¿cierto? Es un tema muy grande, muy audio, ¿cierto? Donde en 10 minutos, 5 o 10 minutos, pues es muy complicado plasmar esto en seguridad vial. Esto es muy amplio, muy extenso. Le agradezco mucho al SENA, le agradezco a la ETSI de Colombia, le agradezco a usted, profesora Nidia Ochoa, la profesora Consuelo, al profe Manuel, ¿cierto? Al profe Javier, ¿cierto? Todos sus conocimientos para ser multiplicador, ¿cierto? De pronto afianzar mi parte técnica, ¿sí? La teoría excelente, ahora pues realmente vamos a hacer la práctica, donde lo hacemos, pues realmente dando las capacitaciones de la forma más exacta. Si me faltó algo, realmente pues discúlpeme, pero el tiempo es muy corto para afianzar todos estos conocimientos, pero pues creería que traté de acoplar absolutamente la parte de seguridad vial, que es sobre los actores viales y sobre seguridad vial y todo eso. Mi nombre es Santiago Rivera, mi cédula es 7973376771 de la ficha 15969771. Le agradezco mucho, muy amable y que tengan un muy buen día.